noche, chicos. Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. En la noche de hoy vamos a iniciar con relatos épicos, leyendas coreanas de demonios, fantasmas y hadas. Charan. Algunos piensan que el amor fuerte, verdadero y abnegado no se encuentra en Oriente, pero la historia de Charan, que se remonta a 400 años y más, prueba lo contrario, ya que aún tiene el sabor fresco y dulce de un romance de ayer. Aunque el entorno del este proporciona un trasfondo extraño e interesante. En los días del rey Sunjong, 1488-1495 después de Cristo, uno de los hombres destacados de Corea se convirtió en gobernador de la provincia de Pyongan. Ahora, Pyongan es la mejor de todas las 8 provincias en logros de erudición y su sociedad es muy educada. Muchos de sus literatos son buenos músicos y muestran habilidad en los asuntos de Estado. En el momento de esta historia había una bailarina famosa en Pyongan cuyo nombre era Charan. Era muy hermosa. Cantaba y bailaba para deleite de todos los espectadores. Su habilidad también estaba especialmente marcada, pues entendía a los clásicos y estaba familiarizada con la historia. La más brillante de todas las geishas era ella, famosa y de gran renombre. El gobernador tenía un hijo de 16 años cuyo rostro era hermoso como un cuadro. Aunque era tan joven tenía una sólida formación en chino y era un erudito talentoso. Su juicio era excelente y tenía una fina apreciación de la forma literaria, de modo que en el momento en que levantó la pluma, la línea escrita adquirió una expresión admirable. Su nombre se hizo conocido como Kei-dong, el muchacho talentoso. El gobernador no tenía otros hijos, ni hijo ni hija, por lo que su corazón estaba envuelto en este niño. En su cumpleaños tenía de invitados a todos los funcionarios y otros individuos especiales que acudían a beber a su salud. También estaban presentes una compañía de bailarinas y una gran banda de músicos. El gobernador, durante una pausa en el banquete, llamó a su hijo y ordenó al jefe de las bailarinas que eligiera una de las más hermosas de entre ellas para que él y ella pudieran bailar juntos y deleitar a los invitados reunidos. Al oír esto, la compañía de común acuerdo llamó a Charan como la adecuada por sus talentos, logros y edad para ser una pareja adecuada para su hijo. Salieron y bailaron como hadas, gráciles como el movimiento del sauce, ligeros y aireados como la golondrina. Todos los que los vieron quedaron encantados. El gobernador, también muy complacido, llamó a Charan. La hizo sentarse en el estrado, la invitó a participar en el banquete. Le dio un regalo de seda y ordenó que a partir de ese día fuera la doncella especial para bailar y atender a su hijo. Desde este cumpleaños rápidamente se hicieron amigos, se tenían una gran estima. Más que todas las deliciosas historias de la historia era su amor como nunca se había visto. Se prorrogó el mandato del gobernador por 6 años más, así que se quedaron en el país del norte. Finalmente, en el momento de su regreso, él y su esposa estaban muy preocupados por la separación de su hijo de Charan. Si los obligaban a separarse, temían que él muriera por el corazón roto. Si la llevaban con ellos, no siendo ella su esposa, temían por su reputación. No era posible que se decidieran, por lo que llegaron a la conclusión de remitir el asunto al propio hijo. Lo llamaron y le dijeron: ni siquiera los padres pueden decidir sobre el amor de su hijo por una doncella. ¿Qué debemos hacer? Amas a Charan tanto que será muy difícil para ti separarte y, sin embargo, tener una bailarina antes de estar casado no es una buena forma e interferirá con tus perspectivas de matrimonio y promoción. Sin embargo, tener una segunda esposa es una costumbre común en Corea y que el mundo reconoce. Haz lo que mejor te parezca en el asunto. El hijo respondió: no hay ninguna dificultad. Cuando ella está ante mis ojos, por supuesto que lo es todo. Pero cuando llegue el momento de partir para casa será como un par de zapatos gastados, dejados a un lado, así que por favor no se angustien. El gobernador y su esposa estaban muy complacidos y dijeron que él era un hombre superior en verdad. Cuando llegó el momento de separarse, Charan lloró amargamente, de modo que los que estaban cerca no podían soportar mirarla. Pero el hijo no mostró el menor signo de emoción.
casi la hora del examen de Kamse, el padre por lo tanto ordenó a su hijo que fuera con algunos de sus amigos a un vecino monasterio para estudiar y prepararse. Fueron y una noche después de que el trabajo del día había terminado y todos estaban dormidos, el joven salió sigilosamente al patio. Era invierno con escarcha, nieve y una luna clara y fría. Las montañas eran profundas y el mundo estaba en silencio, de modo que se podía escuchar el más mínimo sonido. El joven miró hacia la luna y sus pensamientos estaban llenos de tristeza. Deseaba tanto ver a Charan que ya no podía controlarse y temiendo perder la razón decidió esa misma noche partir hacia la lejana Pyongan. Llevaba un tocado de piel, un abrigo grueso, un cinturón de cuero y un pesado par de zapatos. Sin embargo, cuando llevaba menos de 10 leguas recorridas, sus pies se llenaron de ampollas y tuvo que ir a una aldea vecina a cambiar sus zapatos de cuero por sandalias de paja y su caro gorro por un sombrero corriente de criado. Así siguió su camino, mendigando por el camino. A menudo tenía mucha hambre y cuando llegaba la noche tenía mucho frío, mucho frío. Era el hijo de un hombre rico, siempre se había vestido con seda y comido comidas delicadas y nunca en su vida se había alejado más de unos pocos pies de la puerta de su padre. Ahora tenía ante él un viaje de cientos de millas, avanzó a trompicones por la nieve, avanzando muy poco. Hambriento y congelado casi hasta la muerte, nunca antes había conocido tal sufrimiento. Su ropa estaba desgarrada, su rostro se desgastó y se ennegreció hasta que parecía un duende. Siguió adelante poco a poco, día tras día, hasta que por fin, cuando había pasado un mes entero, llegó a Pyongan. Fue directamente a la casa de Charan, pero no estaba allí, solo su madre. Ella lo miró, pero no lo reconoció. Dijo que era el hijo del ex gobernador y que por amor a Charan había caminado 500 leguas. ¿Dónde está ella?, preguntó. La madre escuchó, pero en vez de estar contenta, estaba muy enojada. Ella dijo: mi hija ahora está con el hijo del nuevo gobernador. Nunca la veo, ella nunca vuelve a casa y ha estado fuera por 2 o 3 meses. A pesar de que has hecho este largo viaje, no hay forma posible de encontrarla. Ella no le invitó a pasar, tan fría fue su bienvenida. Pensó para sí mismo: vine a ver a Charan, pero ella no está aquí. Su madre me rechaza. No puedo volver y no puedo quedarme. ¿Qué debo hacer? Estando así en ese dilema, se le ocurrió un plan. Había un escriba en Pyongan que durante el mandato de su padre había delinquido y fue condenado a muerte. Sin embargo, hubo circunstancias atenuantes y él, cuando fue a rendir sus saludos matutinos, había suplicado y obtenido su perdón. Su padre, en atención a la petición de su hijo, había perdonado al escriba. Él pensó: yo fui el medio para salvar la vida del hombre, él me acogerá. Así que fue directamente de casa de Charan a la casa del escriba, pero al principio este escritor no lo reconoció. Cuando dio su nombre y dijo quién era, el escriba dio un gran sobresalto y se postró a sus pies rindiéndole homenaje. Despejó una habitación interior y lo hizo sentir cómodo, preparó comida deliciosa y lo trató con todo respeto. Un poco más tarde habló con su anfitrión sobre la posibilidad de encontrar a Charan. El escriba dijo: me temo que no hay forma de que la encuentres a solas, pero si quisieras ver su rostro, creo que puedo hacerlo. ¿Aceptas? Preguntó por el plan. Era este: siendo ahora tiempo de nieve, se llamaba directamente a los colís para que barriesen del patio interior del yamen del gobernador. Justo ahora el escriba estaba a cargo de ese trabajo en particular. Dijo: si te unes a los barrenderos, toma una escoba y entra, sin duda podrás ver a Charan. Se dice que está en el kiosco de la colina, no conozco otro plan. Keidong accedió. En la madrugada se mezcló con la compañía de barrenderos y se metió con su escoba en el recinto interior, donde estaba el kiosco de la colina. Y así se dedicaron a barrer. En ese momento el hijo del gobernador estaba sentado junto a la ventana abierta y Charan estaba junto a él, pero no visible desde afuera. Los otros trabajadores, siendo todos manos expertas, barrían bien. Solo Keidong manejaba su escoba sin ningún provecho, sin saber cómo barrer. El hijo del gobernador, viendo el proceso, se asomaba y se reía. Llamó a Charan y le invitó a ver a este barredor. Charan salió al vestíbulo abierto y el barrendero levantó los ojos para ver. Ella lo miró solo una vez y solo por un momento, luego se volvió rápidamente. Entró en la habitación, cerró la puerta y no volvió a aparecer, para excepción del barrendero, que regresó desesperado a la casa del escriba. Charan era ante todo una mujer sabia y muy dotada. Una mirada le había dicho quién era el barrendero. Volvió a la habitación y empezó a llorar. El hijo del gobernador miró con sorpresa y disgusto y preguntó: ¿por qué lloras? Ella no respondió de inmediato, pero después de 2 o 3 insistentes demandas dio la razón así: soy una mujer de clase baja, te equivocas.
aposentos oficiales y ofrecer un sacrificio a su espíritu. Pero aquí estoy presa y mañana es el día del sacrificio. Temo que no se pagará ni un solo acto de devoción. Estoy perturbada por eso y por eso lloro. El hijo del gobernador quedó tan cautivado por esta declaración tan justa que confió en ella plenamente y sin dudarlo. Con simpatía preguntó: ¿por qué no me lo dijiste antes? Preparó la comida y le dijo que se apresurara a llegar a casa y a llevar a cabo la ceremonia. Entonces Charan regresó a su casa como llamas de fuego y le dijo a su madre: Keidon ha venido y lo he visto. Él no está aquí, dime dónde está si lo sabes. La madre dijo: él vino aquí, es verdad, todo el camino a pie para verte, pero le dije que estabas en el Yamen y que no había forma posible de que te encontrara. Entonces se fue y dónde está no lo sé. Entonces Charan se derrumbó y comenzó a llorar. Oh madre mía, ¿por qué tuviste el corazón de hacerlo tan cruelmente? Ella sollozó. En lo que a mí respecta, nunca podré romper con él ni renunciar a él. Cada uno de nosotros tenía 16 años cuando nos eligieron para bailar juntos. Y si bien se puede decir que los hombres nos eligieron, es aún más cierto que Dios nos eligió. Crecimos en la vida del otro y nunca hubo un amor como el nuestro. Aunque él se olvidó y me dejó, nunca podré olvidarlo y nunca podré renunciar a él. El gobernador también me llamó la amada esposa de su hijo, ni una sola vez se refirió a mi baja posición. Él me amó y me dio muchos regalos. Todo era como el cielo y no como la tierra. En la ciudad de Pyongyang, la nobleza y los funcionarios se reúnen mientras los hombres se amontonan en un bote. He visto tantos, pero por gracia y habilidad nadie fue como Keidon. Debo encontrarlo, aunque él me deje de lado, nunca lo olvidaré. No me he guardado ni hasta la muerte como debí haberlo hecho porque he estado bajo el poder e influencia del gobernador. ¿Cómo pudo haber llegado tan lejos por alguien tan bajo y vil? Él, un caballero de la más alta alcurnia, por causa de una desdichada bailarina, ha soportado todas estas penalidades y ha llegado tan lejos. No podrías haber pensado, madre, en estas cosas y darle al menos una amable bienvenida. Podría mi corazón estar roto. Y un gran torrente de lágrimas brotó de los ojos de Charan. Pensó y pensó en dónde podría estar. No conozco ningún lugar, dijo, a menos que sea en la casa de tal o cual escriba. Rápido como el pensamiento, ella voló desde allí. Allí se encontraron, se abrazaron y lloraron sin decir ni una palabra. Así regresaron a la casa de Charan uno al lado del otro. Cuando se hizo de noche, Charan dijo: cuando llegue la mañana tendremos que separarnos. ¿Qué haremos? Lo hablaron y acordaron escapar esa noche. Entonces juntaron sus vestidos, sus tesoros y sus ollas e hicieron 2 fardos. Así, llevando él el suyo a la espalda y ella el suyo a la cabeza, se fueron mientras la ciudad dormía. Siguieron el camino que conduce a las montañas que se encuentran entre los condados de Chantok y Mainsan. Allí encontraron una quinta donde se hospedaron y donde el hijo del gobernador se convirtió en una especie de criado de mejor categoría. No sabía hacer nada bien, pero Charan sabía tejer y coser y así vivían. Después de algún tiempo consiguieron una pequeña choza con techo de paja para ellos solos en el pueblo y vivieron allí. Charan era una hermosa costurera y no cesaba día y noche de manejar su aguja y vendía sus tesoros y sus ollas para llegar al fin de mes. Charan también sabía hacer amigos y era alabada y querida por todo el pueblo. Todo el mundo se compadecía de los tiempos difíciles que le habían tocado vivir a esta misteriosa joven pareja y les ayudaban para que los días transcurrieran pacífica y felizmente juntos. Volviendo a la historia, al despertarse por la mañana en el templo donde él y sus amigos habían ido a estudiar, encontraron a Keidon desaparecido. Todo estaba en estado de confusión en cuanto a que había sido el hijo del presidente del Tribunal Supremo. Lo buscaron por todas partes, pero no lo encontraron por ningún lado, por lo que se envió un mensaje a los padres en consecuencia. Allá fue una consternación indecible en la casa del exgobernador, una pérdida tan grande que podría igualarla. Registraron el territorio alrededor del templo, pero no encontraron ni rastro ni sombra de él. Algunos dijeron que pensaban que el zorro lo había engañado y transformado, otros que había sido comido por el tigre. Los padres decidieron que estaba muerto y se pusieron de luto por él, quemando su ropa en un fuego de sacrificio. En Pyongyang, el hijo del gobernador, cuando descubrió que había perdido a Charan, hizo encarcelar a la madre de Charan y a todos los parientes, pero después de un mes más o menos, cuando la búsqueda resultó inútil, abandonó el asunto y los dejó ir. Charan, finalmente feliz con su elegido, le dijo un día: tú, un hijo de la
Charan respondió: no te preocupes por eso, voy a buscar los libros. A partir de ese día envió por todo el vecindario a buscar libros para asegurarlos a toda costa, pero eran pocos o ninguno, siendo un pueblo de montaña. Un día pasó todo de improviso un vendedor ambulante de paquetes que traía en su fardo un libro que deseaba vender. Algunas personas del pueblo querían comprarlo para empapelar. Charan, sin embargo, lo aseguró primero y se lo mostró a Keaton. No era otra cosa que un trabajo especial para exámenes con todos los ejercicios escritos. Estaba escrito en caracteres pequeños y era un libro enorme que contenía varios miles de ejercicios. Keaton estaba encantado y le dijo: esto es suficiente para toda la preparación necesaria. Ella lo compró y se lo dio, y allí se quedó día tras día. Por la noche estudiaba a la luz de las velas y mientras ella se sentaba a su lado e hilaba seda. Así ellos compartieron la luz juntos. Si mostraba alguna negligencia, Charan lo insultaba y así trabajaron durante 2 años. Para empezar, él, siendo un erudito de gran talento, avanzaba constantemente día tras día. Era un hermoso escritor y un maestro de la pluma. Sus composiciones también eran incomparables y todo indicaba que ganaría el lugar más alto en el Quago examen. En ese momento se emitió una proclamación de que se realizaría un examen especial ante su majestad el rey, por lo que Charan preparó la comida requerida y todo lo necesario para ir a pie a Seúl para probar suerte. Por fin aquí estaba, dentro del recinto del palacio. Su majestad salió a la arena del examen y publicó el tema. Keaton tomó su pluma y escribió su composición final. Bajo la inspiración del momento, sus líneas surgieron como agua burbujeante. Lo terminó. Cuando se hizo el anuncio del ganador, el rey ordenó que se abriera el nombre sellado del escritor. Se hizo así y descubrieron que Keaton fue el primero. En ese momento su padre era primer ministro y estaba esperando al rey. El rey llamó al primer ministro y dijo: me parece que el ganador fue su hijo, pero él escribe que su padre es el presidente del Tribunal Supremo y no el primer ministro. ¿Qué puede significar eso? Le entregó el papel de composición al padre y le pidió que mirara y viera. El ministro lo miró con asombro, se echó a llorar y dijo: él es el hijo de tu sirviente. Hace 3 años fue con unos amigos a un monasterio a estudiar, pero una noche desapareció y aunque busqué por todas partes, no he sabido nada de él desde entonces. Llegué a la conclusión de que había sido destruido por algún animal salvaje, así que hice un funeral y la casa se puso de luto. No tuve otros hijos, estaba muy dotado y lo perdí de extraña manera. El recuerdo nunca me ha abandonado porque parece como si lo hubiera perdido ayer. Ahora que miro este papel veo que la escritura es de mi hijo. Cuando lo perdí yo era presidente del Tribunal Supremo y así registré el cargo, pero ¿dónde ha estado estos 3 años? El rey, al oír esto, quedó muy asombrado e inmediatamente, ante todos los ministros reunidos, lo hizo llamar. Así llegó con su traje de erudito a la presencia del rey. Todos los funcionarios se preguntaron por qué esta convocatoria de un candidato antes del anuncio del resultado. El rey le preguntó por qué había dejado el monasterio y de dónde había ido estos 3 años. Se inclinó profundamente y dijo: he sido un hombre muy malo, dejé a mis padres, he quebrantado todas las leyes de la devoción filial y merezco un castigo digno. El rey respondió diciendo: no hay ley de ocultamiento ante el rey, no te condenaré aunque seas culpable, cuéntamelo todo. Luego le contó su historia al rey. Todos los oficiales de cada lado inclinaron sus oídos para escuchar. El rey suspiró y le dijo al padre: tu hijo se ha arrepentido y ha reparado su falta. Ha ganado el primer lugar y ahora sería como miembro de la corte. No podemos condenarlo por su amor por esta mujer. Perdónalo por todo el pasado y dale un comienzo para el futuro. Su majestad dijo además: la mujer Charan que ha compartido tu vida en las montañas solitarias no es una mujer común. Sus planes también para tu restauración fueron los planes de una mano maestra. Ella no es una bailarina, esta Charan, que ninguna otra sea tu legítima esposa sino ella sola. Que sea elevada al mismo rango que su esposo y que sus hijos y los hijos de sus hijos ocupen los cargos más altos del reino. Keaton fue honrado con la corona del ganador y así el primer ministro recibió a su hijo de vuelta a la vida de manos del rey. Se colocó la corona de ganador sobre su cabeza y toda la casa se arremolinaba en éxtasis de alegría. Entonces el ministro envió un palanquín y sirvientes para traer a Charan. En una gran fiesta de alegría fue proclamada esposa del hijo del ministro. Más tarde él se convirtió en uno de los primeros hombres del estado de Corea. Vivieron una vida feliz hasta una buena vejez. Tuvieron 2 hijos, ambos graduados y hombres que ocuparon altos cargos. La historia de Jang To-ryong. El taoísmo ha sido una de las grandes religiones de Corea. Su pensamiento principal se expresa en la frase Susim Jongsong, corregir la mente y reformar la naturaleza, mientras que la del budismo es Myeonsim Gyeongsong, iluminar el corazón y
ciudad convertido en un cadáver. 20 años y más después, el maestro tuvo que hacer un viaje por la provincia de Chuya del Sur. Al pasar por las montañas de Chi'i, se perdió y se metió en un laberinto entre las colinas. El día empezaba a declinar y no podía ni regresar ni avanzar. Vio un sendero estrecho como los que toman los leñadores y se metió en él para ver si conducía a alguna morada. A medida que avanzaba había rocas y profundos barrancos, pero poco a poco, a medida que avanzaba, la escena cambiaba y parecía transfigurarse extrañamente. Cuanto más avanzaba, más maravilloso se volvía. Después de haber recorrido algunas millas, descubrió que se hallaba en un mundo completamente distinto, que ya no era un mundo de tierra y polvo. Vio a alguien que venía hacia él vestido de verde etéreo, montado y llevando una sombra con serpientes que lo acompañaban. Parecía avanzar hacia él con rapidez y sin esfuerzo. Pensó para sí: aquí viene a mi encuentro alguno que otro alto señor, pero, añadió, ¿cómo entre estas profundidades y soledades podría venir un caballero cabalgando así? Apartó su caballo y trató de retirarse a uno de los bosquecillos que había junto al camino, pero antes de que se le ocurriera volverse, el hombre le había alcanzado. El misterioso desconocido levantó las dos manos en señal de saludo y le preguntó respetuosamente cómo había estado todo este tiempo. El maestro se quedó mudo y tan asombrado que no pudo responder. Pero el desconocido le dijo sonriendo: mi casa está muy cerca de aquí, ven conmigo y descansa. Se dio la vuelta, dirigiendo el camino, parecía deslizarse y no caminar, mientras el maestro le seguía. Por fin llegaron al lugar indicado. De pronto vio ante sí grandes salones palaciegos que ocupaban plazas enteras. Eran edificios hermosos, ricamente ornamentados. Ante la puerta les esperaban asistentes vestidos con trajes oficiales. Se inclinaron ante el maestro y lo condujeron a la sala. Después de pasar por una serie de magníficos salones que parecían palacios, llegó a uno especial y ascendió al piso superior, donde se encontró con una persona muy maravillosa. Estaba vestido con ropas resplandecientes. Los sirvientes que lo atendían eran sumamente hermosos. Había también niños alrededor, tan exquisitamente hermosos que no parecía otra cosa que un palacio celestial. El maestro, alarmado por encontrarse en semejante lugar, se apresuró a acercarse e hizo una baja reverencia, sin atreverse a levantar los ojos. Pero el anfitrión le sonrió, levantó las manos y le preguntó: ¿no me conoces? Mira ahora. Levantando los ojos, vio entonces que era la misma persona que había salido cabalgando a su encuentro, pero no podía decir quién era. Te veo, dijo, pero no sé quién eres. El anfitrión dijo entonces: soy Chan Torryong. ¿No me reconoces? Entonces, cuando el maestro lo miró más de cerca, pudo ver las mismas facciones. Los contornos del rostro estaban allí, pero todas las imperfecciones habían desaparecido y solo quedaba la belleza. Era tan maravilloso que se sintió abrumado. Se preparó un gran banquete y se agasajó al invitado de honor. Se le ofrecieron manjares nunca vistos en la tierra. Seres angelicales tocaban hermosos instrumentos y bailaban como ninguno mortal había visto jamás. Sus rostros eran como perlas y piedras preciosas. Chang Torrion dijo a su invitado: hay 4 montañas famosas en Corea en las que residen los genios. Esta colina es una de ellas. En días pasados, por una falta mía, fui exiliado a la tierra, y en el tiempo de mi exilio me trataste con marcada amabilidad, un favor que nunca he olvidado. Cuando viste mi cadáver te compadeciste de mí, esto también lo recuerdo. Entonces no estaba muerto, simplemente mis días de exilio habían terminado y regresaba a casa. Sabía que pasabas por esta colina y deseaba encontrarte y agradecerte toda tu amabilidad. Del trato que me diste en otro mundo es suficiente para que nos encontremos en este. Y así se encontraron y festejaron con alegría y gran deleite. Al llegar la noche fue escoltado a un pabellón especial donde debía dormir. Las ventanas eran de jade y piedras preciosas, y por ellas entraban suaves luces, de modo que
chicos, con la historia de Chang To Ryong damos por terminado nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir de la noche de hoy. Más adelante continuaremos con una historia del zorro. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera.